Hola, muy buenas tardes o días, buenas noches, de acuerdo a que ahora se encuentren viendo este video, compañeros y profesor. En este momento nos encontramos cursando la materia de carreteras y en esta ocasión les hablaremos un poco sobre el proceso constructivo de una carretera, donde abarcaremos los aspectos más importantes como los preliminares, las terracerías y las obras de drenaje, y anexaremos algún ejemplo con imágenes del proceso. Tenemos lo que sería una introducción que que se mostró en un video anterior, y los preliminares, un tema que mencioné y se mencionó en videos anteriores. En este video hablaremos sobre las terracerías. Las terracerías, bueno, al planificar una construcción, una de las primeras etapas es el proyecto de terracerías, y también se puede conocer como movimiento de tierras. Se trata del proceso de extraer materiales como tierra, árboles, rocas, entre otras, para la preparación previa del terreno al inicio de la construcción, y después transportarlos a otro punto donde representen un obstáculo o reprocharlos para ahorrar costos durante la construcción. Es decir, se trata de preparar el terreno para lo que sería la pavimentación, dejar listo todo lo que sería en este caso la base donde se va a trabajar. El desmonte es el proceso por el cual se hace la remoción de la vegetación y materiales orgánicos o inorgánicos. En los terrenos se puede impedir la visibilidad y el cálculo durante las etapas de planificación y medición de las estructuras. Antes de este proceso se encuentran lo que son los preliminares, que trata de ubicar el terreno y delimitar el área donde se va a trabajar, que es donde abarca la topografía, y o ver si se van a quitar escombros o vegetación se necesita deforestar o algunas otras actividades. En caso de haber obstáculos como árboles, hierbas, ramas, se hace lo que es el desmonte, que sería este proceso, y aquí se ve una imagen donde se está removiendo toda la vegetación, que en este caso sería un obstáculo donde se va a construir la carretera. Posteriormente tenemos el desempalme. En los terrenos donde hay material que no se puede ser utilizable para los proyectos de construcción, se realiza un despalme, donde se remueve el material superficial del terreno para evitar que se mezcle con la que se utilizará para los cimientos y otros materiales de las terracerías. Es decir, si tenemos material que no se va a utilizar o hay bordes que son un obstáculo, perdón, para realizar lo que es en la carretera. Este se hace a un lado, se quita, se desecha totalmente. Aquí se ve una imagen de quitando un borde, que en este caso es un obstáculo, y hierbas, que en este caso pues no es utilizable para lo que viene siendo el proceso de construcción. Posteriormente tenemos corte o excavación. Este puede ser realizado en una o dos etapas. La primera es la nivelación del terreno previo a iniciar la construcción, es decir, ver hasta el alto, o si es necesario rellenar el terreno, se, se hace un como estudio para que ver si se va a remover más tierra, se va a quitar o se va a rellenar. Por eso se realiza lo que es una excavación previa. Aquí tenemos un ejemplo, y la segunda es cuando se extrae tierra para ser utilizada en alguna parte del proyecto, ya sea para un terraplén, relleno o simplemente enviarlo como un desperdicio. Con lo que les mencionaba, en caso de que sobre tierra en algún lugar o así, este se quita, o que haga falta en algún lugar que se necesita rellenar y compactar, se va a extraer tierra de algún otro lado, se hace un corte donde se va a extraer todo el material y se traslada al lugar donde se necesite, donde, que se rellenará. Y aquí tenemos lo que está un ejemplo donde está extrayendo tierras de aquí de un banco que se crió y se está trasladando al lugar donde se necesita. Posteriormente tenemos lo que es el acarreo de tierras, las terracerías que no pueden ser aprovechadas en la construcción para facilitar alguna etapa del proyecto deben ser acarreadas a puntos donde se reutilicen o se manejen adecuadamente como desperdicio. Este proceso es importante que se planifique con tiempo para que se cuente con el transporte adecuado según el tamaño y distancia que deba acarrear los materiales.
Es decir, si se va a construir una carretera y en esa carretera hay mucha vegetación o hay mucho material que no se puede utilizar, se opta por un acarreo de tierras, es decir, traer material de otro lugar, extraer de un banco de arena en este caso, y trasladarlo al lugar donde se va a realizar dicha carretera, ya sea para rellenar, para crear algunas capas o para algún proceso que se utilice. Aquí nos dice que debe ser con anticipación, ya que antes de realizar un proyecto de este tanto se hace un presupuesto, entonces hay que contemplar el traslado de la maquinaria, los camiones que deben estar a disposición para hacer dicho traslado y este llegue a tiempo y no retrase la obra. Aquí tenemos el ejemplo de que aquí es como un banco de arena donde se está cargando material y este lo llevará al lugar donde se debe realizar la construcción y así, así sucesivamente. Posteriormente ya tenemos lo que sería la estructura, por así decirlo, de la carretera, que consta de capas. Una capa subrasante que generalmente es el terreno natural de la cual se apoya toda la estructura del pavimento, es decir, que no forma parte de la estructura en sí. Sin embargo, la capacidad de la subrasante es un factor básico que afecta directamente la selección de los espesores totales de las capas del pavimento. Su finalidad es resistir las cargas que el tránsito transmite al pavimento, transmitir y distribuir las cargas al cuerpo del terraplén, evitar los materiales finos plásticos del cuerpo del terraplén contaminen el pavimento y economizar los espesores del pavimento. Es decir, se refiere a la capa o la estructura como queda recién después de haber terminado con las limpiezas respectivas, haber quitado la vegetación y haber creado un aplanado, ese sería lo que viene siendo la subrasante. Posteriormente tenemos la capa subbase, es la capa de material que se construye directamente sobre la terracería y su función es reducir el costo de pavimento disminuyendo el espesor de la base, proteger la base aislándola de la terracería, ya que si el material de la terracería se introduce en la base, puede sufrir cambios volumétricos generados al cambio de las condiciones humedad y una disminución en la resistencia de la base. La subbase es una capa posteriormente a la subrasante, que la subrasante, como les mencionaba, es como queda la terracería después de haber realizado la, la limpieza correspondiente y el aplanado, que posteriormente se pone la capa subbase, que es material que se puede extraer de algún lugar y se hace una compactación para que éste disminuya la cantidad de material a utilizar en un pavimento asfáltico y este se realice de la mejor manera. Posteriormente, finalmente tenemos la capa base, que es la capa de material que construye sobre la subbase. Los materiales con los que se construye deben de ser de mejor calidad que los de la subbase y su función es de tener resistencia estructural para soportar las presiones transmitidas por los vehículos, tener el espesor suficiente para que pueda resistir las presiones transmitidas a la subbase, aunque exista humedad, la base no debe representar cambios volumétricos. Es decir, en este ya se hace material ya más eficiente para que este quede compactado totalmente y sea difícil de afectar en cuanto a, por ejemplo, lluvias o el tránsito de camiones pesados. Aquí se ve un ejemplo de un aplanado, todo el material se está distribuyendo por todo lo que va a ser la carretera y tenemos la máquina aplanadora para compactar muy bien el material y este forme la capa base por encima de la subrasante y de la subbase. Aquí vemos cómo está quedando y ya que tenemos las capas de cada uno de ellos, en este caso la base, la subrasante vendría siendo esto, que es como prácticamente queda, como les mencionaba, después de hacer la limpieza. Y esta es la subbase con material mejor elaborado para que este resista la capa base y este tenga una estructura mejor y tenga una mejor durabilidad. Finalmente tenemos la que son la construcción de terraplenes. Consiste en la construcción de una estructura para aumentar la altura del terreno al rellenar, compactar la tierra y así mejorar el flujo del agua pluvial o por necesidades específicas de un proyecto de construcción. Estas actividades
Durante los proyectos de terracería previos y durante la construcción les traen muchos beneficios como menores problemas de movilidad, mejor administración en los recursos disponibles dentro del mismo terreno y ahorros en los costos totales de las obras. Esto hace que prácticamente que la carretera quede terminada y de mejor calidad para que éste tenga una mejor durabilidad y quede adecuadamente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se está rellenando para realizar lo que es el terraplén, descargando material que posiblemente haya sido acarreado de algún otro lado para tener terminado la carretera. Y aquí tenemos finalmente lo que es el aplanado, como se va estructurando poco a poco. Y en este caso serían todo por mi parte. Sería uno de los procesos para la construcción de una carretera. También tenemos lo que son obras de drenaje, pero es un tema que trataremos en otro video. Por su atención, muchas gracias.